Vamos a comenzar con la preescritura y el primer paso es la definición del tema y la tesis. Una tesis es una afirmación y por lo mismo puede responder a una pregunta. La respuesta a esa pregunta es la tesis. Generalmente una tesis tiene que causar controversia porque hay distintos puntos de vista acerca del tema que se ha elegido. Y por ser tesis tendrá que estar respaldada por argumentos que sean sólidos, que estén bien investigados y que puedan fundamentar la postura que se tiene frente a ese tema. No puede ser una afirmación obvia así como el salario mínimo es injusto, porque todos sabemos que es injusto, no alcanza para la canasta básica. Por tanto, la tesis tendría que ser una afirmación que no sea obvia, que sea una idea propia, original, innovadora, además de ser una oración completa que esté presentada con sus tres elementos: sujeto, el tema del que se está hablando, el verbo, que es donde generalmente va el juicio valorativo acerca del tema, y el predicado, donde se explica por qué se defiende esa postura. Algunos ejemplos. La educación en Colombia se ha convertido en un negocio. Las redes sociales afectan las habilidades comunicativas en los jóvenes. Y en este segundo ejemplo es posible que haya personas que digan que realmente no afectan, sino más bien posibilitan las habilidades comunicativas en los jóvenes. Por lo tanto, es controversial. Tú tendrías que defender la postura de que afectan las habilidades comunicativas en los jóvenes. Un tercer ejemplo desde el campo de conocimiento jurídico es: la Ley de Educación de México debe derogarse en los artículos relacionados con la no reprobación de los estudiantes. Porque como ustedes saben, en la ley se establece que nadie que esté estudiando la educación básica puede ser reprobado, a menos de que el padre de familia así lo disponga. No importa que no sepa, pero tendrá que pasar de año. No importa que sus aprendizajes sean nulos. Y por tanto se está queriendo defender la tesis de que tendrían que derogarse esos artículos donde se permite la no reprobación de los estudiantes. Entonces, en esta actividad, después de haber elaborado tu tesis, pasamos a la planeación, generación y acopio de ideas, que es la actividad 3.3. Y lo que se busca es que tengas ya el esquema de escritura y desarrollar tus primeras ideas a partir de la elaboración de la tesis, la generación de ideas y tratando de dar sustento a través de la construcción del aparato crítico, que es la consulta de fuentes, la referenciación de los textos que has leído y tener todos los elementos de la planeación para pasar a la escritura. Entonces te pido que en un documento en Word escribas el tema de ensayo, el campo de conocimiento y la tesis de lo que ya hiciste en la actividad 3.2.1. Y aquí sí será muy importante que describas el tema, de qué se trata, qué es lo que te interesa acerca del tema que tú has elegido. Entonces, si elegiste el tema de la contaminación ambiental, pues describe brevemente de qué se trata. Puede ser que haya un subtema, por ejemplo, la contaminación del aire o la contaminación del agua. Es un subtema donde se describe en qué te vas a centrar específicamente en relación al tema. La audiencia está relacionada con el campo de conocimiento. ¿A quién le puede interesar lo que tú escribas? Y generalmente tendrá que ser al público de tu campo académico, es decir, puede ser los abogados, pueden ser los ingenieros, pueden ser los educólogos, etc. Y el propósito, ¿para qué quieres escribir ese ensayo? Generalmente es para defender tu propia postura, es decir, a partir de este texto quiero convencer, persuadir a los legisladores para que deroguen los artículos que están relacionados con la no reprobación y que pueda seguir o que se vuelva a estipular la reprobación para los alumnos de educación básica. El tercer paso, tal como lo indica la actividad, es realizar un racimo asociativo, que es el que te permitirá tener el esquema de preescritura. Y ahí vienen relacionadas algunas cosas. Yo hice en relación a el tema enunciado en mi tesis. La Ley de Educación de México viene enunciado en dónde me voy a centrar, la no reprobación de los estudiantes,
y presento en primer momento el problema, es decir, donde se establece que el problema es que se permite el paso de año sin aprendizajes. Hay un conformismo social, el nivel académico tiende a disminuir porque no hay exigencia académica y quedamos siendo analfabetas o un país de analfabetas, pero sí con certificados y que hemos pasado de año y terminamos la primaria, la secundaria, porque así nos lo permitió el sistema. Las personas que están involucradas o los actores, pues es la OCDE, especialmente en su relación con la evaluación PISA que se presenta en todos los niveles de educación básica para medir los aprendizajes que se tienen. Está también la Secretaría de Educación Pública, que es la encargada de la educación, los alumnos, los docentes, los padres de familia, que serían las personas que están involucradas. Como lo estoy analizando desde la legislación, pues hay reglas. Generalmente las reglas de educación básica, por ejemplo, es las calificaciones y el sentido que pudieran tener, la aprobación y reprobación, el certificado de estudios, etc. Son las reglas que pueden estar relacionadas con el tema que estoy abordando. Este tema también puede ser visto desde la psicología, es decir, y qué es lo que llevó a los legisladores a decir no hay que permitir la reprobación porque los niños se sienten menos, porque pueden causarles traumas, etc. También está relacionado con las ciencias de la educación, que son quienes nos ayudarían a pensar en las posibilidades y en los aprendizajes y en lo que busca la educación. Y el punto fundamental que me interesa abordar aquí es el derecho, que tendrá que estar respaldado por lo que han dicho las otras dos ramas. Si es posible o no derogar un artículo, las consecuencias que puede tener y lo que nos llevaría a realizar. Como lo que me interesa es la derogación de los artículos, pues tengo que tener muy claro cómo se puede definir la palabra, cómo se define desde el derecho y demostrar la invalidez de la norma que queremos suspender, para finalmente llegar a la conclusión donde presento ya la solución. Lo que se busca es mejorar la educación, aumentar los niveles educativos, subir los índices de aprobación en México y, por supuesto, el alfabetismo. El cuarto paso que se te pide en la actividad es que puedas pensar también desde los 6 sombreros de Bono, Edward Bono, que dice que si nos ponemos un sombrero nos ayuda a pensar en distintas cosas. Y entonces, por ejemplo, partiendo del rojo, puedes presentar o escribir una línea o pensar en las emociones que te causa el tema. Entonces, a mí me enoja que la legislación permita la aprobación de los alumnos, aunque no tengan conocimientos, y van a pasar de grado y pueden llegar hasta sexto de primaria sin saber sumar. Habrá que pensar en el sombrero amarillo porque es positiva mi idea. Mi idea es importante porque permite solucionar esta problemática. Podemos pensar también con el sombrero verde, que es el sombrero de la creatividad, es innovadora y entonces podría pensar en las soluciones, cómo cambiar el sistema, y a lo mejor a mí se me ocurre que nuestro sistema educativo tendría que cambiar de la manera en que se califica con valor numérico a un alumno, sino más bien a partir de los aprendizajes que éste va obteniendo para lograr algo. El sombrero negro es el que nos permite pensar en los juicios valorativos. Generalmente los juicios pueden ir directamente al problema y atacarlo, y entonces mi tesis, por ejemplo, está fundamentada en que eso es negativo para el alfabetismo de nuestra población estudiantil. El sombrero blanco es el que puede presentar soluciones. Y finalmente, el sombrero azul es el que organiza toda esa información. Ese es el último que utilizamos cuando pasamos a la escritura. Entonces puede ser que a partir de estos 6 sombreros te ayuden a pensar en algunas otras ideas que podías incluir en tu racimo asociativo. Y también está una presentación con las otras posibilidades que tienen que ver con la generación de ideas, que podríamos también escribir párrafos en relación a
estas posibilidades o los que nos permiten asociar ideas. Una primera manera es la analogía es la que nos permite hacer comparaciones, y entonces ¿con qué se puede comparar la aprobación y reprobación de algo? No, pues yo la podría comparar con el éxito y el fracaso, o la puedo comparar con la Segunda Guerra Mundial, los países que ganaron, los países que perdieron. La analogía siempre nos permite tener en comparación de algo, o también poder compararla en el mismo campo del que estamos hablando. ¿Qué está sucediendo en la educación de Finlandia, de Suecia? ¿Qué han hecho otros países en relación a esto? Entonces, mi analogía es la comparación de lo que sucede en México con lo que sucede en otros lugares. Lo contrario es pensar exactamente lo contrario. ¿Qué pasaría o qué sucede con lo contrario? Si seguimos aprobando a los niños, va a pasar esto. Lo contrario de aprobar es reprobar. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que movió a que se llegara a la legislación esto? Y es buscar cuáles son las causas de la problemática que estoy abordando y las consecuencias. Entonces, por ejemplo, en mi tema es muy claro que las causas provienen de un sistema que quiere hacer que en las clasificaciones de la OCDE, a través de la evaluación de PIPSA, mejoremos nuestro estándar a nivel internacional y que digamos tenemos muchos aprobados. De ahí surge. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues ser un país de analfabetas pero con certificado. La procedencia y la sucesión son históricas. ¿Qué sucedió antes? ¿Cómo era antes? ¿Qué va a pasar después si seguimos en ese ejercicio? Es decir, la procedencia y sucesión tienen que ver con lo histórico. ¿Cómo ha sido la educación a través de los años en relación a la aprobación y reprobación de materias? Y lo que va a pasar, pensando históricamente, ¿qué va a pasar posteriormente? También se pueden utilizar ejemplos. Piensa en ejemplos concretos. No sé, en el niño Agustín que ha pasado de años, llegó a sexto de primaria y no sabe escribir. También se pueden crear tipologías en relación al tema. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre una tipología de alumnos. Los alumnos que son autogestivos y que aprenden por sí solos. Y que no importa si están en segundo de primaria, saben cosas que de los alumnos que van en cuarto. Entonces, puede ser una tipología de alumnos. O también contar parte de mi experiencia personal. Yo en la primaria pasé esto y esto y esto, nunca reprobé materias, etc. Y lo último es buscar qué dicen los especialistas acerca del tema, es decir, la experiencia de autoridades, qué han escrito otros. Y esa es la actividad siguiente. Es decir, lo último que tenemos que hacer, que es la actividad 3.4, es buscar documentos que me permitan justificar mis ideas. Entonces les recomiendo que busquen documentos académicos, tal como lo hemos hecho en las otras ocasiones, buscando que sean artículos académicos referenciados, que podamos poner una referencia bibliográfica y no de blogs, de noticias, etc. Buscan artículos académicos, hagan la lectura, saquen ideas, hagan las referencias bibliográficas, etc. Las imágenes que pudimos ver en todas las presentaciones son de Dan Rohn, en su libro La clave es la servilleta, resolver problemas y vender ideas mediante dibujos. Muchas gracias y espero que haya quedado claro.